nosotros queremos tener, por ejemplo, tangencia vertical, ¿sí? ¿Cuál es la condición? ¿Cómo obtenían ustedes tangentes verticales? ¿Cuánto vale la pendiente de una vertical? Infinito. Tiende a infinito, entonces aquí diríamos que de x en de teta tendrá que ser igual a 0, ¿sí? Resolver esa ecuación me va a dar los puntos de tangencia vertical, los puntos de tangencia horizontal, pues es cuando la pendiente es 0. Para que mi pendiente sea 0, pues es que de y en de teta es igual a 0. Siempre y cuando de x en de teta esa sí sea diferente, ¿no? Para que no me quede 0 entre 0. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, si observan ustedes la diferencia para poder analizar nuestras funciones polares, la diferencia con las ecuaciones paramétricas es que primero tengo que generar esas ecuaciones paramétricas a partir de las ecuaciones de transformación que ya teníamos ahí y que hemos estado utilizando últimamente. ¿Sí? ¿Queda clara la idea más o menos? Vamos a ponerle números. Y determine los puntos de tangencia horizontal y vertical Entonces, por ejemplo, está esa función, R es igual a seno de teta. Queremos encontrar los puntos de tangencia horizontal y vertical. ¿Qué hacemos? Pues de acuerdo a lo que nos dijo, sacar el R coseno de teta y R seno de teta para integrar. Ok. Pues primero tenemos que sacar X y Y con las ecuaciones que comenta su compañera. X es R coseno de teta, que en este caso sería A seno de teta por coseno de teta. ¿Sí? Y Y, la ecuación es R seno de teta, que en este caso es A seno de teta, ¿sí? Por seno de teta. Como lo que vamos a hacer es aplicar estas condiciones de tangencia, que es una ecuación, una derivada, igualarla a 0 y resolver la ecuación, nos conviene tener la función lo más simple posible. Entonces aquí, por ejemplo, para la ecuación de x, observamos que hay un seno por coseno, y si hacen memoria, hay una identidad para el seno del ángulo doble, ¿se acuerdan? Sí.
Es Un medio seno. seno es, sí. O sea, en sí la identidad dice que seno de 2b es igual a 2 veces el coseno de b por el seno de b, pero ahorita como alguien había dicho, va a quedar un medio por el seno de 2, pues en este caso sería seno de 2 teta. Ok. Entonces, al meter eso va a quedar un medio de A por el seno de 2 teta para X. Y la Y, pues nada más va a ser A seno cuadrado de teta. Entonces, de aquí tenemos que derivar a X y a Y, igualar a 0 y encontrar el valor de teta. Entonces, por ejemplo, si tomamos la ecuación de X y X es un medio de A seno de 2 teta, la derivada de X, bueno, como estoy tomando X sería entonces para las tangentes verticales, ¿verdad? La derivada de X debe ser igual a 0. La derivada de X sería igual a ¿qué? Si X es un medio de A seno de 2 teta, su derivada es A coseno de 2 teta. A coseno de 2 teta. Así es. Eso debe ser igual a 0. Es decir, el coseno de 2 teta es igual a 0. Porque si paso la A dividiendo, quedaría 0 entre A, 0. Estamos buscando un ángulo para el cual el coseno vale 0. ¿Para qué ángulo? ¿Para qué ángulo? En este caso 2 teta. El coseno es 0. Pi medios. Entonces el ángulo, que en este caso es 2 teta, sería pi medios. ¿Hay algún otro valor? Pues serían todos los múltiplos de pi medios. Todos los múltiplos de pi medios. Claro, lo que consideramos normalmente es un periodo, ¿no? Un periodo Más como bien. este. Entonces, pi medios sería este de aquí y tendremos este otro punto de acá, ¿no? Siendo este teta y este el coseno. Entonces sería pi medios y 3 pi medios, ¿no? Y obviamente, pues ya múltiplos de estos que ya serían darle vueltas a la circunferencia. Pero en un periodo tendremos esas dos soluciones. Acuérdense que a partir de esta ecuación, si la ecuación tiene una solución, pues me estará indicando que hay un punto de tangencia vertical. Si hay 2, 3 o 5 soluciones, pues eso sería el número de puntos de tangencia vertical en este caso. O si la ecuación no tiene solución, pues significa que esa función no tiene tangentes verticales. En este caso, entonces, mi ángulo teta sería igual a pi medio sobre 2, pi cuartos y 3 pi cuartos. Entonces vamos a ver cuáles serían estas coordenadas. Para teta igual a pi cuartos, x será igual a un medio de a por el seno de 2 teta, o sea, a sobre 2 por el seno de 2 pi cuartos, es decir, de pi medios. ¿Cuánto es el seno de pi medios? 1. 1, entonces me va a quedar a sobre 2. Y la y, según la ecuación que tenemos acá, es a por seno cuadrado de teta. En este caso, a por el seno cuadrado del ángulo que es pi cuartos. Es decir, a el seno de pi cuartos, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ¿no?
al cuadrado. Entonces se cancela el cuadrado con esa raíz y va a quedar 2/4, o sea, a sobre 2. ¿Sí? Entonces tendríamos que, lo que calculamos una coordenada XY, ¿están de acuerdo? Esta coordenada XY sería a medios, coma, a medios. En ese punto se supone que tenemos una tangente vertical. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Bueno, de acuerdo a la ecuación, Profe, sí, ¿por qué se elevó al cuadrado la raíz de 2 sobre 2? Ah, ¿por qué seno cuadrado? porque es seno cuadrado, como está definida la Y. Ajá, Ok, gracias, profe. sale. Ok, entonces, ese fue un punto de tangencia vertical. La ecuación nos dio dos soluciones, ¿sí? Entonces hay que calcular el otro punto de tangencia, que sería con 3π4. Para θ igual a 3π4, entonces x es 1/2 de a por el seno de 2θ, o sea, 2 por 3π4. Entonces va a quedar 1/2 de a por el seno de 3π. ¿Cuánto es el seno de 3π? -1. ¿Están de acuerdo? Saquen sus calculadoras. Sí, profe. Entonces queda -1/2 de a, esa coordenada. Y la de y, que es a seno cuadrado del ángulo. El ángulo en este caso es 3π4. Nos va a quedar a el seno de 3π4. ¿Queda igual a 1/2? Ya elevado al cuadrado. Ajá. Sí, porque este sigue siendo raíz de 2 entre 2. Entonces queda, pues sí, a sobre 2. Entonces obtuvimos XY, que sería menos a sobre 2, a sobre 2. ¿Sí? ¿Dudas? Pero yo nada más, bueno, mi duda es porque me distrajo un poquito en nada más arriba cuando sacó los dos ángulos y de ahí en fuera todo bien, pero nada más ahí quiero saber por qué. ¿Por qué? ¿Cómo salieron estos dos valores de ángulo? Ajá, ¿cómo salió? Porque según yo era como el primero y ya el segundo ya no supe cómo lo sacaron o de dónde salió. Ajá. Ok. Este de aquí, teníamos aquí nuestra ecuación. La original es esta, a seno de θ. Es la ecuación polar. Entonces la convertimos
cartesianas, obtuvimos ecuaciones paramétricas, que fueron estas dos de aquí, y con esas son con las que sacamos estas tangencias. Primero, para sacar la tangencia vertical, hay que resolver esta ecuación, que es la derivada de x igual a 0. En este caso es una ecuación trigonométrica, entonces nada más ahí hay que tener cuidado. Derivamos y la derivada nos quedó este que tenemos ahí, a coseno de 2 teta. Ese lo igualamos a 0, lo cual nos condujo a esta ecuación de aquí. Entonces, estamos buscando aquí el valor de teta que satisfaga esa ecuación. Lo que me dice es que el coseno de algún ángulo, llamado en este caso 2 teta, debe ser igual a 0. Entonces, ¿para qué ángulo el coseno vale 0? Y les ponía aquí la grafiquita del coseno. El coseno en un solo periodo, ¿sí? Que el periodo es 2pi, ¿no? La duración de un coseno es 360 grados. Entonces, en este periodo, el coseno tiene dos valores, hay dos ángulos para el cual el coseno vale 0. Y es cuando el ángulo es 90 grados o pi medios, o cuando el ángulo es 3 pi medios, que es este segundo de acá. Entonces de ahí es de donde nos salieron estas dos soluciones. Ahí hay que tener cuidado porque si lo meten en la calculadora, pues si le meten nada más al coseno de 0, nada más les va a dar pi medios. No les está dando la otra solución. Sí, entonces gráficamente, o sea, utilizamos la gráfica Pues del coseno. sí, es muy útil tenerla presente porque ahí lo que estamos viendo es eso, que para qué ángulo el coseno es 0. Y el ángulo en este caso es 2 teta. Entonces por eso ya nada más teta fue pi cuartos y 3 pi cuartos. Pero estas dos soluciones es por la función. Sí, como lo había sacado en mi calculadora, o sea, te digo, por eso yo me quedé hasta el pi medios y después dije, ay, ¿por qué salió el otro? Pero ya, gracias, profe. Sí, la calculadora nomás les da una solución. Hay que tener cuidado con esa, sobre todo en estas ecuaciones pues trigonométricas, ¿no? Es donde puede haber varias soluciones. Habrá que hacer algo similar para la tangencia horizontal, que es también la que nos están pidiendo. Para la tangencia horizontal, pues nos están pidiendo, tenemos que aplicar la condición. La ecuación para las tangentes horizontales es que la derivada de y respecto de teta en este caso sea igual a 0. Y la tenemos acá definida. A seno cuadrado de teta, ¿no? La que habíamos puesto en el principio. ¿Cuál es su derivada? Derivada de seno cuadrado. Va a ser 2a seno de teta coseno de teta. 2a seno de teta coseno de teta. ¿Sí? Eso debe ser igual a 0. Ahí ya está hasta directa la identidad, ¿no? 2 seno por coseno. Sería a seno de 2 teta es igual a 0. Hay que resolver esa ecuación para que veamos si hay valores de teta que cumplan con ella. Esa que está multiplicando la paso dividiendo y nos quedaría que el seno de 2 teta es igual a 0. Y de manera similar, estamos buscando un ángulo 2 teta para el cual el seno es igual a 0. Si nos auxiliamos con la grafiquita de una senoidal, el seno vale 0 en 0 y en pi. Y obviamente pues en 2pi. Los 2pi pues es el mismo que 0, ¿no? O sea, ya es la vuelta completa. ¿Están de acuerdo? Entonces diríamos que el ángulo sería 0 y pi. El ángulo de ese seno, que es 2 teta. O sea que teta nada más sería 0 entre 2, 0. Y pi entre 2, pues pi entre 2. Y es decir que también hay dos tangentes horizontales. ¿Sí? Y nada más evaluamos para ver cuáles son esas coordenadas. Para teta igual a 0. Hay algo que no hicimos, por ejemplo, ahorita en la otra. Sustituimos en las ecuaciones de x y de y, las ecuaciones que nosotros habíamos obtenido, pero podremos haber sustituido directamente en nuestra ecuación polar y sería más directo porque ya está en términos de teta, ¿sí o no? Sí, profe.
Pues vamos a hacerlo. Si la sustituimos en la ecuación polar, que es A seno de teta, entonces es, en este caso, A seno de 0, y el seno de 0 es 0. Entonces quiere decir que aquí estamos obteniendo una coordenada igual a 0. El 0, 0 polar, una tangente horizontal. La otra estaría, se supone que en el otro valor que obtuvimos, que la polar, ya está más sencillo. A seno de teta, que nuestro ángulo teta es pi medios. Seno de pi medios, aquí lo vemos, es 1. Entonces va a quedar A por 1, es decir, A. Entonces tenemos una ecuación polar, perdón, un punto de coordenadas polares, que sería A, pi medios. Si queremos graficar esa ecuación polar, ¿qué harían? La convierten en cartesiana para ver si es fácilmente graficable en cartesianas. Comprobar estas coordenadas que estamos obteniendo ahorita. Lo voy a poner para graficar. Tienen la ecuación A, como la convierten a cartesianas. Se supone que hicieron de eso de tarea. El seno de teta que es... En aquí sería A coseno de pi medios. Daría... La ecuación, la coordenada. Ajá. Ok. Esas serían las coordenadas en donde estarían estas tangentes horizontales, que se supone que esos puntos serían equivalentes a estos que obtuvimos aquí. Pero digo, para la ecuación polar, la original, y comprobar esas coordenadas que obtuvimos, a ver si es cierto que son tangencias horizontales y verticales. Les decía, vamos a convertir nuestra ecuación original. Y eso es pues, nada más sustituir equivalencias, ¿no? De acuerdo a las ecuaciones que tenemos, la ecuación de... tiene así, y es igual a r seno de teta, ¿no? Entonces de aquí puedo yo despejar. Es que r cuadrada es igual a por y. Y con la otra ecuación que tenemos, tiene una ecuación que dice que r es igual a x cuadrada más y cuadrada. Sería x cuadrada más y cuadrada es igual a por y. ¿Qué es eso? ¿Qué curva es la que se va a generar? Tienen x cuadrada, y cuadrada, coeficientes 1. Entonces se supone que es una circunferencia. Es una circunferencia y como hay un término lineal en y, pues va a estar desplazada del origen en. Entonces ayer hacíamos algo similar. Hay que completar un trinomio cuadrado perfecto, en este caso en y, para ver dónde va a estar la coordenada.
la mitad de A sería A sobre 2, ¿sí? Al cuadrado, A cuadrado sobre 4. Pues aquí es más A cuadrado sobre 4 menos A cuadrado sobre 4 igual a 0. Entonces esto ya nos va a permitir factorizar x más y menos A sobre 2 al cuadrado es igual a A sobre 2 al cuadrado. La ecuación está en esta forma. De aquí nosotros sabemos que el centro en X está en 0, ¿sí? No hay un desplazamiento. Y en Y va a estar en A medios. Sí, se desplazó en Y a medios. El radio es A sobre 2. ¿Cómo está esta circunferencia? Ya se la damos en el plano. Profe, la verdad no entendí porque estaba trabando la pantalla y no iba con lo que usted estaba diciendo. Es que iba como retrasada, profe. Ok, ok. ¿A alguien se le está viciando el audio? Escucha, Mónica. Gracias. A ver, entonces, ahí sí. ¿Bien la pantalla? Sí, Sí, profe. Les decía, vamos a comprobar gráficamente los puntos que puntos que con la gráfica obtuvimos que había 2 puntos de tangencia horizontal y 2 vertical, y de acuerdo a esta conversión que hicimos ahorita, pues una circunferencia, entonces parecería que sí estábamos bien. Primero, para convertir esa ecuación polar, lo hacemos utilizando las ecuaciones de transformación. Entonces, la ecuación, tenemos una ecuación para y que involucra el seno, que es esta que tenemos aquí al lado derecho, y es la que utilicé para sustituirla en la ecuación original. Pues utilizamos la otra ecuación de transformación que tengo acá, ¿sí? Para obtener una ecuación ya cartesiana totalmente. X cuadrada más y cuadrada es igual a y. Esa es la ecuación que yo les comentaba, que de ahí podemos ver que es una circunferencia, porque vemos los coeficientes 1 en x cuadrada y en y cuadrada, y vemos que está desplazada en y por el término lineal AY que está ahí. Entonces ya para acomodarla y tenerla en una forma en que nos dé más información así más directamente, tenemos que factorizar para que tengamos un perfecto. Entonces, ¿qué hicimos en el siguiente paso? Para completar el trinomio cuadrado perfecto, sumamos estos términos de aquí, a cuadrado sobre 4 y menos a cuadrado sobre 4, para que no se altere nuestra ecuación, ¿sí? Porque, acuérdense, completa con el cuadrado de la mitad del término lineal. El término lineal es A, su mitad sería A sobre 2, al cuadrado es A cuadrado sobre 4, ¿sí? Entonces, ya que sumamos eso, ya que completamos ese trinomio, pues ya podemos factorizar y nos queda esta ecuación de acá. ¿Sí? La de x cuadrada más y menos a sobre 2 al cuadrado es igual a sobre 2 al cuadrado. Cuando la ecuación está en esa forma, nos está dando directamente las coordenadas del centro y nos da el radio de la circunferencia. Entonces, en x, su coordenada no está desplazada,
Entonces es 0, en y a medios. Entonces por eso el centro está en 0, a medios. Y el radio es el lado derecho de mi ecuación, que sería el a sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Parecido les decía lo que hicimos ayer. Entonces, teniendo esos datos, ¿cómo está ya físicamente esa circunferencia en el plano? Debe ser algo así, ¿no? Como está en 0, a sobre 2, tangente al eje, ¿no? Al eje X. Visto así en el plano cartesiano, estaría así. Aquí es la coordenada a sobre 2. Entonces aquí sería a. Aquí sería también a sobre 2. Y acá estaría menos a sobre 2. Entonces, verificando estas coordenadas, la primera es vertical, estaba en a sobre 2, a sobre 2, ¿no? Chequenle ahí lo que calculamos ahorita. Entonces, a sobre 2, a sobre 2 sería ese punto de aquí, ¿no? En donde es tangente. Y la otra coordenada nos dio menos a sobre 2, a sobre 2. ¿Qué sería entonces? Este punto de aquí. Las otras coordenadas las sacamos ya en polares. La primera fue la de 0, 0, el 0 polar. Aquí lo voy a en el mismo eje. Este de aquí sigue siendo nuestro origen. Y pues aquí el eje X se vuelve nuestro eje polar. Entonces estaríamos en la coordenada 0, 0, un ángulo de 0 grados, una distancia 0, que es este de aquí, ¿no? Entonces ahí estaría una de las tangentes horizontales. Y la otra está en A, pi medios, ¿sí? Coordenada polar. Entonces en una dirección de pi medios, que es 30 grados, tengo que desplazarme a unidades. Entonces tendré que medir 90 grados, que sería en este caso el eje de las 10. Me desplazo a unidades. Y será este punto de acá. Y entonces, pues sí, efectivamente, teníamos dos tangencia horizontal y 2 puntos de tangencia vertical. Eso nos las dan nuestras ecuaciones. Sí. Sí. Tengo una duda, cuando nosotros la tangencia vertical encontrábamos los puntos donde nuestra ecuación se hacía cero, pero lo evaluamos para las dos ecuaciones, la de X y la de y por eso fue tangencia horizontal, solo lo evaluamos en la de Y. No, de hecho la evaluamos en la ecuación polar, no fue en la de Y. En la primera parte, sí, las tangencias verticales, utilizamos las ecuaciones paramétricas que sacamos de X y de Y. Forzosamente serían esas dos para que tengamos una coordenada, ¿sí? Una coordenada XY. Pero en polares podría
utilizado las mismas ecuaciones de X y de Y, sin embargo, utilizamos la ecuación polar original para que vean que también funciona, y de hecho, pues, funciona hasta más directo. La ecuación polar era esta, ¿no? Esta que tenemos acá. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí. La ecuación Coge la polar. pantalla. Ahorita estoy viendo donde tenía el grafiquito del seno y eso, más bien del coseno. Ajá. A ver. La ecuación polar es la de R igual a seno de teta. ¿Sí? Con Sí. esa sacamos ecuaciones paramétricas de X y de Y, pero con esto estamos viendo que podemos también sustituir directamente en la ecuación polar y lo que obtengo son coordenadas polares, ¿sí? Como la que está ahí al final, el R, 0. Entonces, esa ya es una coordenada polar. Calcular dos valores como allá, un X y un Y, puesto que aquí ya la coordenada polar involucra a teta, que el teta ya lo sacamos desde acá, desde la ecuación de la potencia horizontal, ¿sí? Desde ahí ya sacamos la otra parte que nos falta es la R, que es la que estamos sustituyendo para obtenerla con la ecuación original. Pero si tú lo quieres meter en la ecuación de X y de Y, te van a dar coordenadas que tienen que ser equivalentes. Lo que quería mostrarles aquí, que indistintamente el sistema que utilicen, si sustituyen sus ecuaciones paramétricas que ustedes obtuvieron o sustituyen en la ecuación polar original, obtienen coordenadas en distintos sistemas, pero que les está dando la solución acá, que coincide con el gráfico. Entonces, en este caso, pues sí es Ok, más directa profe, la polar. Sí. dígame. Decía, en este caso, pues, como es polar, pues sí es como más directo sustituir en la ecuación polar para que te dé las coordenadas, pero si lo hacemos en las de X y como lo hicimos, no hay problema, debe de coincidir. Y por decir, en la primera que sí lo hicimos con ecuaciones de X y de Y, lo podemos hacer como lo hicimos con esta segunda, sustituyendo la ecuación polar. Sí, por ejemplo, nada más así por comprobar rápidamente, el punto era el teta era igual a pi cuartos, ¿no? El primero que obtuvimos. Entonces, si sustituimos en la ecuación polar a seno de pi cuartos, el teta ya lo tenemos, es pi cuartos, así que estamos seguros. Entonces nos va a quedar que el seno de pi cuartos, 45 es raíz de 2 entre 2. Entonces tu coordenada polar sería a raíz de 2 entre 2, pi cuartos. ¿Sí? Si ubicamos eso en nuestro gráfico, estaremos diciendo el ángulo de que son los pi cuartos. Medir una distancia al origen de raíz de 2 entre 2, 1 punto y fracción veces a. Entonces te coincidiría con este mismo punto, que fue el mismo que sacamos acá, un medio, un medio. ¿Sí se ve? Sí, profe, sí se ve. Entonces sí, o sea, lo pueden hacer en cualquiera de los sistemas, les coincide. Nada más ubiquen bien las coordenadas, si son, ubicarlo como punto polar, si son cartesianas, como cartesianas. Regresar a las notas que tenía al principio, es que no las alcancé a anotar todas. Y nada más para sacar los screenshots. Sí. Esas de acá del principio. Sí, las desde el principio. No edito porque todavía no me cargan. No sé por qué se está congelando.
¿Ya se ve ahí? Sí, ya. Gracias. Lo que sigue también, no, nada más esa parte. Sí, también de una vez. Ya con eso está bien. Muchas gracias, profe. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces ya nada más. Parece que no, profe. rápido. Excelente. Rápidamente les dejo para que hagan uno de tarea ahí a continuación. Tabulen y grafiquen, ¿sí? Para que practiquen esa parte. Auxíliense de la calculadora o de Excel para que puedan tabular esta función. Que sea un 2 más 3 teta. ¿Sí? No sé, yo creo que conviene hacerlo de 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi, y yo creo que en pasos de, para que alcancen a verlo. Pi sextos en pi sextos, para que les alcance a generar bien la gráfica. Ya mañana, ya sobre esa gráfica, bajamos, ¿sale? Sale, entonces, si no hay más dudas, le dejamos hasta aquí hoy. Nos vemos el día de mañana. Sí, profe, yo nada más la duda que les dije hace rato Perdón, ¿una duda sobre qué? sobre los ejercicios. Ah, sí, sí. Bueno, de los que se tengan que ir adelante, ya no vamos a ver mucho más nuevo. Y si tienen alguna duda, la checamos con gusto. Ajá. ¿Cuál es la duda? Bueno, ese es el problema 23 de la primera sección, profe. Ujú. No sé si a ver, tenga por ahí el archivo o se lo leo. déjame aquí buscarlo. Mm, Profe, a ver, entonces de la sección 1, el problema, página 23, el problema 23. problema 23. El de, ay, caray, abril de la unidad 1, de la unidad 2. Sale. Muestra las diferencias entre las curvas indicadas. Ajá, en ese, no sé cómo hacerlo, la verdad se me confundió un poco ya cuando me apareció A y B, entonces quiero saber cómo. Ah, ok. Ajá, aquí te dan, por ejemplo, el 23 te dice X es igual a coseno de T y Y es igual a seno de T. Esas dos ecuaciones, X y Y, en conjunto, son las ecuaciones de una función, de una sola gráfica. ¿Sí? Entonces, si tú graficas A coseno de T, Y igual a seno de T, dice ahí considerar A y B positivos,
pero te dan una restricción que el ángulo esté entre 0 y pi, ¿sí? Y después grafiques la segunda ecuación que tienes ahí para el mismo 23, x a seno de t y y es a coseno de t. ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos? O sea, aquí habría que, si tú eliminas el parámetro, vas a obtener la misma ecuación cartesiana. No sé si ya la eliminaste por ahí. Todavía no lo hago. Ujú. Bueno, a ver, ahí estoy compartiendo pantalla, déjame ver. Eso. Sale, a ver, ahí se va a ver lo que voy a hacer. Así, rápidamente. Está x igual a coseno de t y y es igual a por seno de t. Si eliminas el parámetro para graficar fácilmente, acuérdense que hay que usarle seno cuadrado más coseno cuadrado a 1. Entonces, en este caso, el seno es y entre a al cuadrado, el coseno es x entre a, ¿sí? Despejándolas al cuadrado es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te quedaría x cuadrado más y cuadrada es igual a cuadrado. Elevando al cuadrado, abajo es el mismo denominador y lo pasas al lado derecho multiplicando. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esto de aquí sería una circunferencia centrada en el origen, radio A, lo que tendremos esa gráfica. Pero si ahora atendemos, eso sería así como en general, atendiendo la condición que dice que el ángulo está entre 0 y pi, entonces nada más te va a generar la mitad de una circunferencia. Por ejemplo, si t vale 0, ¿qué coordenada obtienes? Sería coseno de 0 es 1, estarás en el punto A, y el seno de 0 es 0, estarías en A, 0, que sería este punto de aquí. Si t toma el valor de pi medios, te va el coseno de 0 y el seno vale 1, estarías en 0, A, 0, A. Nada más, Este de aquí. profe, porque es que como que tarda en aparecer lo que escribe, entonces ahorita apenas va en x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada, entonces lo estoy escuchando, pero todavía no puedo ver. No se actualiza la imagen. Ajá, tarda en actualizarse. Ahorita ya apenas salió el circulito. Ok, ya se ve el círculo. Entonces, en el circulito, el extremo derecho. Sí. El extremo derecho del circulito es cuando t vale 0. Si sustituimos acá en nuestras ecuaciones paramétricas, con t igual a 0 y luego con t igual a pi medios, nos da el punto que está aquí, el 0, A. Y si le damos el valor de pi, en la sustituir pi en la ecuación de x, quedaría a coseno de pi. El coseno de pi es menos 1, entonces te va a quedar menos a, y el seno de pi es 0. Entonces nos estaríamos ubicando en el extremo izquierdo de esta circunferencia. ¿Sí? Entonces, al tú graficar de 0 a pi, como especifica ahí el ejercicio, es que te dice a coseno y es a seno de 0 a pi. Lo que se está trazando nada más es la mitad superior de esa circunferencia y se está trazando en esta dirección, en sentido antihorario, ¿sí? Hacia la izquierda. ¿No? Sí, profe. Entonces, esa gráfica ya la tendrás ahí. Te pregunta cuál es la diferencia con la segunda. La segunda es a seno de teta. La otra es x es a seno de t y y es a coseno de t. También graficada nada más de 0 a pi. Entonces, si hacemos lo mismo, pues cuando elimines el parámetro, pues te va a quedar exactamente la misma ecuación. X cuadrada más y cuadrada es igual a cuadrado. ¿O no?
Sí, profe. Entonces, aparentemente tienen la misma ecuación, la misma gráfica cartesiana. Sin embargo, la diferencia está en que, fíjate, ahorita vamos a tabular lo mismo. Vamos a darle valores, dice que el t está entre 0 y pi. Si t vale 0, entonces te va a quedar seno de 0 es 0. Entonces, x valdría 0 y y valdría a. El 0, a es el punto superior de la circunferencia. Cuando t vale pi medios, t igual a 0. ¿Cómo lo hacemos? A ver si es más claro. Estamos dando 0, pi medios y pi. Ahí se alcanza a ver la tablita que puse. Todavía no En t parece. igual a 0. Este internet ahora sí está muy lento, entonces. Ya apareció. Ok. Sí. Apareció con t igual a 0, la coordenada 0, a, que sería el punto superior de la circunferencia, con pi medios. Si sustituimos en x y en y, la x vale a y la y sería 0, porque el coseno de pi medios es 0, y el sería la coordenada a, 0, sería este punto de aquí, el extremo derecho, y cuando t vale pi, me va a quedar el seno de pi es 0, y el coseno de pi el coseno de pi es menos 1, entonces va a quedar menos a, será la coordenada 0, menos a. Entonces, si observas, lo voy a dibujar acá aparte. Lo que se generó fue la mitad derecha de una circunferencia. Así estarían las gráficas. A ver ahí. Sí, profe. Entonces, aparentemente se ven iguales, o cuando menos en la ecuación cartesiana es la misma, pero si tú las gráficas, sí está cambiando por cómo está definido X y Y. Entonces, eso es lo que está pidiendo en esos casos, que generes tú la gráfica que está indicando cada par de ecuaciones paramétricas y que veas la diferencia. En este caso, pues una te está generando la mitad superior de una circunferencia en sentido antihorario y la otra te está trazando la mitad derecha de esa circunferencia en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj. Sí. Pues quedó muy claro, muchas gracias. No hay de qué. Cualquier duda, estamos al pendiente. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Bye.
se quedó dormido el